Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, que hoy está invitando a las personas que quieren ser activistas y transformadores de este país a tomar el asunto y a entender cómo se producen los problemas de salud, ambiente y cultura, que es en lo que prácticamente soy consejero. Si hablamos de ambiente, de salud, diremos que estamos viviendo el paso de una medicina que fue antes medicina religiosa, luego fue una medicina científica, que es la que estamos viviendo ahora. Esta medicina científica, y en el Ecuador, ha tenido que enfrentar catástrofes, no solamente ahora como epidemias, sino que ha tenido que enfrentar ya desde el mismo momento de la conquista. Hablamos de la viruela, del sarampión, de la gripe española, la más grande pandemia que tuvimos en el siglo XX, y ahora del COVID, la más grande pandemia que estamos teniendo en el siglo XXI. Pero hemos tenido pandemias transmitidas por vectores que son voladores, como por ejemplo la malaria, el dengue, la chikungunya, el Zika, que han estado entre nosotros en estos últimos años. Pero también hemos tenido pandemias producidas por enfermedades hídricas, como por ejemplo el cólera que nos llegó en los años de 1988, y hemos tenido también otras enfermedades como las enfermedades, las fiebres reumáticas, las enfermedades de transmisión sexual, la sífilis, la gonorrea, el VIH, que también nos han golpeado seriamente. Cuando nosotros estamos preparándonos para votar en las próximas elecciones, tenemos que tener conciencia que vamos a poner en el gobierno una persona que tenga la capacidad de decidir cómo enfrentar los problemas de salud como los he mencionado. Pero no son solamente los problemas de salud que les he mencionado los que tiene que enfrentar un candidato a la presidencia, unos asambleístas, unos alcaldes, prefectos y ustedes, los que, ecuatorianos que como yo vivimos en este país y los que están fuera del Ecuador. También tenemos que vivir el problema de lo que es nuestro deterioro ambiental. Hemos vivido desde que llegaron los conquistadores europeos la denominada antropogénesis, que significa que nosotros, los seres humanos, somos ahora el principal motor de cambio en la biología del planeta. Trajimos especies de otros continentes y llevamos de este continente a otros continentes, incluidas especies humanas. Trajimos afrodescendientes, pero trajimos el trigo, las vacas, los caballos, las gallinas, para hablar de pocos. Y llevamos de aquí, se llevaron de aquí el tomate, la papa. Esto cambió el orden mundial. Se llama la globalización de la biodiversidad. Comenzó a haber una globalización de la biodiversidad creada por el ser humano. Y esta globalización de la biodiversidad también ha tenido que enfrentar situaciones otras propias de nuestro medio ambiente que también tiene que aprender a tomar y decidir y enfrentar el próximo presidente y los próximos presidentes que vengan. Y nosotros, los que estamos conscientes y que somos en este caso activistas y promotores ambientales y de paso votantes y electores, tenemos que estar conscientes que Ecuador es un país situado en el paso de la corriente del Niño y que la corriente del Niño nos ha golpeado muy duro. Recordemos lo que fue en 1982, 1996, en que cuando llega la corriente del Niño
la infraestructura vial, la vivienda, pueblos enteros, cultivos desaparecen anegados por las crecientes de los ríos y la inmensa cantidad de agua y lluvias que se producen, las crecientes del océano, que inclusive amenazan los pueblos costeros. Esto se ha visto incrementado porque el nivel del mar está subiendo en el planeta Tierra y se concentra este aumento fundamentalmente en las zonas tropicales. Sin embargo, nosotros tenemos la gran ventaja de que nuestro clima, gracias a que estamos en el centro del planeta, no está comenzando a tener esas variaciones tan rotundas, tan crueles, entre veranos de 50 grados e inviernos de menos 20. 70 grados de variación que hacen cada día más difícil la vida de la gente en las zonas templadas y en las zonas polares. Esta situación nos pone también al frente de la corriente de la Niña, que en cambio tiene enormes sequías, y baste con recordar que tuvimos la sequía de 1985, en la que durante meses no tuvimos agua, tuvimos que cambiar el horario, tuvimos la famosa hora de sexto, se contrataron barcazas, no había energía eléctrica, era un país paralizado, quebraron más de 60.000 empresas. Sabemos entonces que tenemos que ser individuos conscientes, activistas de la circunstancia ambiental en la que vive Ecuador. No se diga si tenemos que hablar de terremotos, si tenemos que hablar de temblores, si tenemos que hablar de erupciones volcánicas. Recordemos que ya en este gobierno de Lenín Moreno tuvimos la erupción del Sangay, que en el gobierno de Rafael Correa la del Cotopaxi, la del Reventador. Antes, en el gobierno de Cornelio Gutiérrez, tuvimos la erupción del Pichincha y luego también del Reventador de Sumaco. Y esto pues nos pone siempre primero en alerta y segundo crea nubes de ceniza que trastornan la agricultura y que hemos vivido también, porque no tenemos que olvidarnos, el terremoto del 2016, que junto con el de 1948, el terremoto de Ambato, han sido dos catástrofes que han sacudido al país. El de Ambato fue tan grande que murieron casi 50.000 personas, y en el que tenemos ahora recientemente, el del 2016, el 16 de abril, tuvimos 700 víctimas, pero el terremoto se extendió casi a lo largo de 1.000 kilómetros de la costa ecuatoriana, destruyendo las carreteras recién construidas, los puentes recién construidos, las escuelas recién construidas, los hospitales recién construidos por Correa. Hubo que volver a hacer el país y dar vivienda todavía más a la gente que se quedó desamparada. Y fue una verdadera cosa extraordinaria ver cómo reconstruíamos el país trabajando 3 turnos de 24 horas cada día. Y se pudo construir puentes, se pudo construir casas a una por día, se recuperó la vialidad, las vías extraordinarias bien señaladas, de concreto, muy bien ubicadas, que nos permitieron otra movilidad en el Ecuador. Con esta conciencia tenemos que también saber que en el mundo se vive un cambio, una fiebre de cambio, porque hemos cambiado el clima y nos están diciendo que tenemos que dejar de utilizar motores de combustión. Y eso es algo que a los ricos, a los indígenas y a todo el resto no le gusta, porque piensan que tienen que seguir utilizando los motores de combustión y por eso fueron a pelear por el diésel en el último paro, por la gasolina. Entonces nos confrontamos y somos gente que cuando estamos aplicando y nos estamos yendo a las elecciones a votar, tenemos que encontrar candidatos que tengan una óptica de conciencia ambiental.
Pero también tenemos que tener la conciencia cultural y social que ha sido muy golpeada en la historia del Ecuador. Somos uno de los países, de los pocos países en el continente americano, que todavía puede hablar de que tiene indígenas que hablan sus lenguas nativas y que conservan su organización social e inclusive que tienen un territorio. Y así tenemos locionas, secoyas, cofanes, shuar, guauroni, chiviar, andoas en la Amazonía. Los, en la sierra tenemos todas las nacionalidades quichuas y en la costa ecuatoriana todavía conservamos los aguá, los yepera, los áchiras y tenemos además formas de mestizaje y de mulataje, de mulatos, que tienen particularidades propias de Ecuador. Estamos hablando de los cholos pescadores, estamos hablando de los montubios, estamos hablando de los mulatos de Esmeraldas, de los afroandinos, de los afroesmeraldeños. Todos ellos han creado una cultura propia de Ecuador, donde desde la comida, la forma de hablar, la música, la forma del vestuario, son diferentes. El conservar esta diferencia, el tolerarnos entre nosotros y el darnos el mismo derecho, la misma posibilidad, la misma libertad, el mismo acceso al conocimiento, acceso a la salud, acceso al transporte, acceso a la comunicación, se convierte en una necesidad que nuestros promotores, nuestros agitadores, nuestros activistas tienen que defender en las próximas elecciones y posiblemente en una nueva constitución. Muchas gracias.